Hidalgo 315, basado en la experiencia de María de Lourdes Pineda. Mi nombre es Lourdes y hace poco cumplí 48 años. La historia que quiero contar no tiene nada que ver con mi vida personal, pero fui testigo y por eso les puedo jurar que todo es cierto. Cuando yo era pequeña, mis padres tenían una casa en la calle Hidalgo. Enfrente estaba el número 315, donde vivía una señora que se decía vidente y medium. En un principio, esta mujer de nombre Ramona no era tomada en serio por nadie, al menos no por mi familia ni por los demás vecinos. Todos creían que la señora era una mujer extraña y media loca, pero nada más. A mí siempre me dio miedo y no sé explicar el por qué. Físicamente era de estatura normal, cabello teñido de rubio y muy delgada. Siempre traía vestidos de colores fosforescentes y los labios pintados de rojo, pero fuera de eso parecía una mujer común y corriente. A veces cuando nos la encontrábamos en la tienda de la esquina y camino al mercado, la señora se iba con nosotros platicando sobre su vida. Según nos dijo, sus abuelos eran chilenos y vinieron a México en búsqueda de un mejor futuro. Se había dedicado a manejar algunos restaurantes, y cuando fallecieron su herencia pasó a manos de Ramona. Al no saber cómo manejar todo, cayó en quiebra en poco tiempo. Lograba sobrevivir por la fortuna que amasaron sus padres, pero poco a poco se iba gastando y se podía dar menos lujos. Entonces la señora Ramona también decía que tenía visiones, que se mantenía en contacto con los extraterrestres y que ellos les habían enseñado a interpretar el destino con el movimiento de las estrellas. En su destino personal estaba no tener hijos y tampoco casarse. Su misión era ayudar a la gente a encontrar su verdadera vocación, el verdadero amor y darles consuelo en sus tristezas. Como mencioné, nosotros tomábamos todo esto como figuraciones de una mujer solitaria ya. Ramona efectivamente nunca se casó ni tuvo hijos, tal como lo había dicho. Tampoco tenía hermanos y de vez en cuando veíamos que recibía visitas, pero nunca nos interesó saber quiénes eran ni a qué iban. Yo fui creciendo y dejé de jugar en la calle con mis amigos. Pasaba más tiempo dentro de la casa metida en mis asuntos de adolescencia que fijándome en la vida de la señora. Pero cuando por fin le presté atención me di cuenta de que mucha gente iba a su casa y hasta hacían filas. Le pregunté a mis papás qué pasaba con doña Ramona, y me contaron que todos los días organizaba sesiones espiritistas. Quién sabe a base de qué se logró ganar fama y credulidad entre la gente. Tanto mi familia como los vecinos seguimos manteniendo nuestra distancia con ella. Simplemente la dejábamos ser y cada uno se encargaba de sus propios problemas. Una tarde la mamá de una de mis amigas me marcó para preguntarme si era verdad que mi vecina era la famosa señora de las sesiones espiritistas. Por un momento quise responderle que todo era una patraña para llamar la atención por parte de la señora Ramona, pero al final preferí que ella se diera cuenta por sí misma y le contesté que sí, que siempre iban muchas personas a estas sesiones. Entonces me dijo esas palabras que yo no quería escuchar. Oye Lula, ¿me acompañas? También va a ir Laura. Laura era el nombre de mi amiga. Mil pretextos pasaron por mi cabeza para decirle que no, pero al final terminé aceptando. Creo que acepté por curiosidad más que por otra cosa. Teníamos muchos años viviendo frente a doña Ramona y no sabíamos cómo era su casa por dentro. Si tenía fotos de sus abuelos chilenos y de sus padres. Le avisé a mi mamá que iría con la vecina y me dio permiso. Solamente me hizo una advertencia. Ten mucho cuidado con lo que tocas. No des datos personales y cuando llegues toca la puerta antes de entrar para echarte sal encima. Mi mamá nunca se tomó en serio los supuestos poderes de la vecina, pero cuando me dijo eso la noté diferente. Sus palabras fueron tajantes y no me dijo nada más. Agarré un suéter y esperé sentada en la banqueta hasta que llegaron mi amiga y su madre. Tuvimos que hacer fila por 20 minutos hasta que pudimos entrar. Resulta que adentro había un cuarto muy grande y no tenía muebles, pero yo me imagino que pudo ser una sala. Había una alfombra de color rojo cubriendo el piso y mucha gente estaba sentada ahí. Enfrente estaba una mesa con una vela encendida y una bola de cristal.
Por dentro pensé que no podía ser más patético el escenario. Ninguna de las tres dijo algo y solamente nos sentamos y esperamos en silencio hasta que apareció la señora Ramona. En el cuarto habíamos como unas 30 personas. Algunas jóvenes, otras más ancianas, y había tanto hombres como mujeres. La señora Ramona comenzó a hablar diciendo que iba a dejarse poseer por el espíritu de una Adelita. Si no son de México, les diré que se les llama Adelitas a las mujeres que acompañaban a los hombres, en la mayoría a sus maridos, durante el movimiento de la Revolución Mexicana. Después de convulsionarse por unos minutos, su voz cambió. Se hizo más suave y podía decir que hasta joven. Los movimientos de la señora Ramona que le conocía de toda la vida eran otros. Hasta se le enderezó la espalda y no caminaba lento, sino más bien como una muchacha de un lado para otro en esa habitación. Nos dijo que se llamaba María, que murió en el puente de Río Chico. No supo bien cómo fue. Iba con un cargamento de pólvora cuando otro grupo de revolucionarios los emboscaron. Lo último que recordaba era que su pecho le ardía como si estuviera incendiándose y luego todo fue oscuridad. La Adelita María comenzó a decir nombres que correspondían a los que estaban en el cuarto y le daba mensajes. Que invirtieran en tal cosa, que fueran a hacerse un chequeo al doctor. Que pronto una saldría embarazada y que otra perdería un mal amor. La gente parecía reaccionar a lo que estaban diciendo. Unos hasta lloraron y a altas alturas yo no sabía qué pensar. Si era una estafa, al menos estaba muy bien hecha. Me sorprendía que una mujer en sus condiciones pudiera tener la malicia para amar todo esto. O tal vez no era de esta manera. Quizás la señora Ramona era una medium como nos lo había dicho desde siempre. A mí me predijo que me esperaba una época difícil y que duraría 5 años. Después de todo esto se resolvería. En fin, a cada uno de los que estábamos ahí nos dio un mensaje. Esta sesión duró al menos 1 hora y media. Luego doña Ramona volvió a ser la misma que conocía. Volvió su tono de voz normal y sus movimientos de siempre. La gente le dejó dinero en la mesa donde tenía la vela y la bola de cristal. Yo también le dejé, pero poniendo cuidado de no tocar la mesa ni nada, tal como mi madre me lo había prevenido. Mi amiga y su mamá estaban encantadas. Hasta me dijeron que iban a volver. Me despedí de ellas porque me comenzaba a doler la cabeza. Toqué la puerta hasta que mi mamá abrió y me echó sal encima, específicamente sal de grano. Le pregunté por qué hacía eso y me contestó que la sal de grano ayuda a neutralizar la energía. Créame que me costó mucho trabajo creer lo que me estaba diciendo mi mamá, ya que ella era una mujer muy racional. Le conté lo que había pasado, esperando que mi madre me ayudara a encontrarle una explicación a todo esto, pero no le buscó 3 pies al gato. Hasta me atrevería a decir que me creyó. Después me dijo que su jefa había conocido a nuestra vecina en una tienda del centro. Le auguró un viaje a Europa que se cumplió en menos de 2 semanas. Y eso la había dejado pensando en que no estaba tan loca como creía. Mi madre ya no quiso hablar de eso porque le daba ñáñaras, como ella decía. De alguna manera yo me sentía igual y ya no quise volver a ir con la señora Ramona a esas sesiones. A los 5 meses de que entré a su casa, la señora Ramona falleció. Algunos dicen que en su última posesión le dijo a los presentes que su final estaba cerca, pero que iba a buscar la manera de volver. Al funeral asistió mucha gente, incluyendo mi familia. Como la señora Ramona no tiene hijos ni parientes en este país, la casa se quedó sola. Fue en ese momento que para muchos quedó claro que la señora sí tenía algo muy especial y fuera de este mundo. A veces podíamos ver las luces prendidas y también la figura de la señora paseando por su casa. A lo mejor lo normal hubiera sido que el inmueble se llenara de vagabundos o algo así, pero en realidad lo único que había ahí eran animales, serpientes, murciélagos y sapos. Nadie supo cómo lograron entrar ahí dentro. De hecho, uno de mis vecinos lo llevaron al hospital porque fue mordido por un murciélago que escapó de la casa de la señora y entró por su ventana. Llegamos a pensar que la casa se quedaría así hasta que un buen día llegó una supuesta prima de la señora Ramona que vendió la casa. Sé que la compró una pareja de maestros y hasta la fecha viven ahí. Aunque ya no vivo por el rumbo, pasó a visitar a mi padre y a los vecinos.
Ellos me han dicho que en la casa se siente algo raro, que a veces siguen viendo a la señora Ramona por las noches asomándose por las ventanas. Pero los maestros al parecer aprendieron a convivir con este espíritu. Como un dato final diré que los 5 años de desgracia que me auguró la Adelita fueron ciertos. En ese tiempo mi mamá falleció de un cáncer de colon. Sufrí una pérdida involuntaria y en mi trabajo fui acusada de fraude por un compañero. Así que tuve que enfrentarme a varios trámites legales. No recuerdo una temporada más fea y desoladora para mí. Sin embargo, al pasar ese tiempo todo mejoró y actualmente vivo bien. Tengo mis hijas que por cierto son parte de la comunidad y un esposo que es mi fiel compañero. Quise compartir con ustedes esta pequeña anécdota que con el paso de los años la había olvidado. Pero creo que vale la pena recordar que todo esto sucedió en una casa de 2 pisos y una fachada pintada de color verde en la calle Hidalgo número 315.